Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 46. La elección de Shoto y Kakashi. ¿Qué es eso? Shoji, de pie detrás de Todoroki, sintió de repente un dolor agudo en sus oídos copiados, cegado por una intensa luz dorada. Por un instante, no pudo ver nada. Grieta. La luz, más rápida que el sonido, iluminó la habitación antes de que el áspero zumbido eléctrico llegara a sus oídos. Pero eso no era lo que preocupaba a Shoji. Había sido alcanzado por la electricidad. ¡Ah! El grito de Shoji duró solo un instante. La luz dorada y el sonido se desvanecieron casi tan rápido como habían aparecido. Cuando la luz se atenuó y el sonido se desvaneció, Todoroki miró a su alrededor. Su muro de hielo, agrietado pero aún en pie, lo había protegido, pero algo faltaba. Se ha ido. Todoroki frunció el ceño mientras escaneaba el área, dándose cuenta de que Shoji había desaparecido. Para ser sincero, no comprendía del todo lo que acababa de ocurrir. Tras desatar su ataque de hielo, solo oyó el rápido crepitar de la electricidad, seguido del cegador destello de luz dorada. Sus instintos se activaron justo a tiempo, lo que le permitió congelar el área a su alrededor, formando una barrera protectora de hielo. Pero ahora Shoji no estaba por ningún lado. Desde afuera, resonó la voz de Kaminari, aunque su tono tenía un matiz travieso. Oye, Héroe, ¿qué tal si te despides de tu compañero? Olmig, que observaba desde una azotea cercana, miró a Kaminari con cierta incredulidad. ¿Qué les pasa a estos chicos hoy? Primero Ida, y ahora Kaminari, ¿por qué tienen tantas ganas de hacerse los villanos? En la sala de control, los demás estudiantes intercambiaron miradas. Yao Yorozu, reprimiendo una sonrisa, soltó una risita. Es bastante encantador cuando se pone así. Así Domina asintió con entusiasmo. Es como el príncipe malvado de una película. Bueno, todavía está un poco detrás de mí en estilo, pero, sí, lo veo, agregó Aoyama Yuga con un dramático movimiento de su brillante capa. En la pantalla, Todoroki emergió silenciosamente del edificio, mirando fijamente a Kaminari, quien esperaba afuera. El pobre Shoji estaba desplomado contra un poste telefónico cercano, completamente paralizado, observando con impotencia. Me convertí en prisionero, en un minuto. Shoji suspiró para sí mismo, sintiendo una mezcla de frustración e incredulidad. ¿Cómo rompiste mi hielo? Preguntó Todoroki con frialdad, con un dejo de confusión en su voz. ¿Quieres saberlo? Kaminari se encogió de hombros, con una sonrisa pícara en el rostro. Lo hice con una moneda de 100 yenes. Lanzó una pequeña moneda de metal al aire. Esta reflejó la luz del sol, brillando intensamente, antes de que él la volviera a atrapar con un movimiento fluido y experto. Deja de bromear, murmuró Todoroki, frunciendo el ceño. No creyó ni por un segundo la explicación de Kaminari. ¿Una broma? Quizás, dijo Kaminari con indiferencia. Luego, interrumpiendo lo que Todoroki estuviera a punto de decir, señaló a Shoji. Deberías preocuparte más por tu compañero, ¿no crees? Todoroki miró a Shoji antes de responder con calma. Descansa ahí por ahora. Te sacaré pronto. Mientras hablaba, el costado derecho de Todoroki empezó a emanar aire frío. Era evidente que se preparaba para una pelea seria. Pero Kaminari aún no había terminado de jugar. Levantó la mano y señaló el edificio que tenía detrás. Pero héroe, la bomba nuclear que llevas dentro está a punto de explotar. ¿Listo para abandonar a tu compañero? La expresión de Todoroki se congeló. Olmig, el único que podía oír la conversación desde su posición privilegiada en la azotea, quedó atónito ante las palabras de Kaminari. Este chico, es demasiado convincente como villano.
La voz de Kaminari adquirió un tono burlón mientras continuaba presionando a Todoroki, agregando una cruel presión psicológica a la ya pesada carga del joven héroe. No nos queda mucho tiempo. Elige, héroe. La sonrisa de Kaminari se ensanchó. Es muy sencillo. Entrega a tu compañero y detén la bomba, o lucha contra mí y observa cómo explota la bomba, llevándose consigo toda la ciudad. Si yo fuera tú, me olvidaría del compañero. Eres un héroe, ¿verdad? La misión es lo primero. Eso es lo que hacen los héroes profesionales, ¿no? El rostro de Todoroki se ensombreció. Sabía que esto era solo un ejercicio, un entrenamiento. Pero el objetivo del ejercicio era actuar como verdaderos héroes profesionales. Eso significaba tomar decisiones como lo haría un héroe profesional en una situación real. Y las palabras de Kaminari lo desgarraban. La misión, o el compañero. Ya no se trataba solo del entrenamiento. Era algo personal. Las palabras de Kaminari reflejaban las difíciles decisiones que Todoroki enfrentaría en su futuro como héroe. ¿La misión o el socio? Esta era la misma pregunta que Kakashi, de otro mundo más hostil, había enfrentado hacía mucho tiempo. En aquel entonces, Kakashi había priorizado la misión sobre la vida de sus compañeros. Ahora, Kaminari observaba con interés, preguntándose cuál sería la respuesta de Todoroki. All Might, aún observando desde la azotea, sintió un escalofrío. Joven Kaminari, ¿cómo se te ocurrió algo así? Jugar con el corazón de alguien hasta este punto, es aterrador. Decidió entonces que, tras terminar la sesión, tendría que hablar con el director Nezu. El potencial de Kaminari debía ser vigilado de cerca. Este chico tenía la astucia de un villano, y si alguna vez se adentraba demasiado en la oscuridad, el cronómetro seguía corriendo, pero Todoroki permanecía en silencio, absorto en sus pensamientos. Su confusión era evidente para todos los que observaban las pantallas en la sala de control, aunque no podían oír la conversación. En la mente de Todoroki, dos voces discutían de un lado a otro. La bomba es la mayor amenaza. Si explota, no importará si salvo a Shoji. Todos morirán. Pero si me doy por vencido con mi pareja ahora, ¿qué haré la próxima vez? ¿Y la siguiente? ¿Me rendiré de nuevo? ¿Cada vez más rápido? Si elijo la misión una y otra vez, ¿seguiré siendo yo mismo? ¿Me convertiré en, como él? Los pensamientos de Todoroki se dirigieron a su padre, Endeavor. Su fría e implacable búsqueda de fuerza, su mirada impasible, todo pesaba en la mente de Todoroki, asfixiándolo. No. No soy como él. No soy el mismo. No soy el mismo. De repente, Todoroki levantó la cabeza, y Kaminari pudo ver una férrea determinación ardiendo en sus ojos. El hielo comenzó a formarse rápidamente a sus pies, abalanzándose para atacar. ¿Ya elegiste a tu pareja, eh? Kaminari sonrió, impresionado. Buena elección. Pero, Bep. Se acabó el tiempo. Los villanos ganan. Kaminari sonrió mientras miraba el cronómetro. ¿Dudaste demasiado, Todoroki? Capítulo 47. La decisión de Kaminari Crack. Kaminari miró con calma el carámbano de 2 metros de altura frente a él, a solo medio metro de distancia. Al terminar la simulación, la sonrisa pícara se desvaneció, reemplazada por su habitual sonrisa relajada. Esto mola muchísimo, podía sentir el aire frío bañándolo mientras miraba al sol. Comparado con esto, supera con creces mis dones. Aire acondicionado integrado, natural y ecológico, pensó Kaminari. En el cuarto piso, Hiro seguía de guardia, preguntándose por qué se había acabado el tiempo. Confundida, murmuró. ¿Qué ha pasado? De vuelta en la sala de monitoreo, donde Yaoyorozu, Bakugo y los demás habían estado siguiendo de cerca el partido, todos compartían expresiones de confusión similares. ¿Qué pasa? Ojiro movió la cola, rompiendo el silencio. ¿Por qué no ha pasado nada todavía? Kirishima se rascó la cabeza, desconcertado por la inacción. ¿Todoroki no hizo nada? ¿Por qué? Se preguntó Asui en voz alta, dándose golpecitos en los labios, pensativa. TCH. Bakugo chasqueó la lengua con fastidio, claramente indiferente. Aburrido. Bueno, mientras caminar y gane, no importa, sonrió Tetsutetsu, completamente indiferente a los detalles. Para él, el resultado era lo único que importaba.
No lo entiendo. Yaoyorozu, que solía confiar en su capacidad para comprenderlo todo, negó con la cabeza, desconcertada, y decidió esperar la explicación de Kaminari bajo el edificio. Kaminari permaneció en silencio, esperando a que Hiro bajara. All Might, de pie entre Kaminari y Todoroki, miraba de vez en cuando a Kaminari con una mezcla de curiosidad y una larga pausa. All Might finalmente rompió el silencio, mirando a Kaminari con expresión pensativa. Si fueras tú, ¿qué elegirías? Yo. Kaminari no se sintió presionado. Con una sonrisa despreocupada, respondió. No lo dudaría. Recuerda, solo los niños se preocupan por tomar decisiones. ¿Eh? All Might parpadeó, sorprendido por la respuesta. ¿Qué quieres decir? Todoroki, con la voz aún fría, preguntó con un ligero toque de curiosidad. Quiero decir, explicó Kaminari, acercándose al gran carámbano que tenía delante y tocándolo suavemente con un tono tranquilo y firme, atacaría directamente al villano, intentaría rescatar a mi compañero y luego me ocuparía de la bomba nuclear. Pero si haces eso, es muy probable que la bomba explote, destruyendo toda la ciudad por tu decisión, respondió Todoroki frunciendo el ceño. Sí, pero no es una garantía, ¿verdad? Continuó Kaminari, con la voz aún más tranquila. Claro, puede que la bomba explote. O puede que salve a mi compañero y aún tenga tiempo de detenerla. Todo es cuestión de posibilidades. All Might observaba la conversación entre los dos jóvenes héroes, reflexionando en silencio sobre las palabras de Kaminari. Curiosamente, sus propias conclusiones coincidían con las de Kaminari, aunque esperaba lo contrario. ¿Y si fracasas? Empezó a protestar Todoroki, pero Kaminari lo interrumpió. Sí, ¿y si no? ¿Y si las cosas salen mal y la bomba explota? Kaminari se encogió de hombros con tono indiferente. Si pasa, pasa. La gente tiene que aprender que esforzarse al máximo no garantiza un buen resultado. La voz de Kaminari se volvió más firme. Pero ser capaz de afrontar las consecuencias de tus decisiones, sin arrepentimientos, es algo que la gente debería aprender. Al menos así no morirás lleno de arrepentimientos. Todoroki guardó silencio, visiblemente afectado por las palabras de Kaminari. No estaba seguro de si la filosofía de Kaminari era correcta, pero le tocó la fibra sensible. Sin duda, era mejor que la vacilación que lo había paralizado cuando All Might intervino. Pero Kaminari, ¿cómo les explicarías eso a los ciudadanos que lo pierden todo por tu decisión de sin remordimientos? ¿Eh? ¿Qué tendría que explicar? Preguntó Kaminari con indiferencia al ver a Hiro acercándose por el pasillo. Con una sonrisa, pasó junto a All Might. Si estoy muerto, como ellos, y lo hice lo mejor que pude, ¿es explicación suficiente, no crees? All Might abrió los ojos de par en par, sorprendido por la naturalidad de la respuesta de Kaminari. Kaminari continuó caminando hacia Hiro, luego se detuvo y miró al héroe número 1. Puede que exista una opción perfecta e ideal que funcione para todos, dijo Kaminari con una suave sonrisa. Pero no hay muchas en la vida, ¿verdad? Luego, mientras reanudaba su camino hacia Hiro, dejó a All Might y Todoroki con un último pensamiento. Por supuesto, si fueras tú, All Might, estoy seguro de que podrías encontrar esa opción perfecta. Su voz se fue apagando mientras se alejaba. Después de todo, diferentes resultados provienen de diferentes habilidades. Todoroki se quedó allí, todavía procesando las palabras de Kaminari. Haz tu mejor esfuerzo, para que, no te arrepientes. Mientras tanto, All Might, lleno de admiración y preocupación, vio partir a Kaminari. Observó las letras doradas en la espalda de Kaminari que decían el primer Raikage ondeando al viento y pensó, este chico, será alguien importante en el futuro. Al mismo tiempo, sin embargo, su preocupación se agudizó. La mentalidad de Kaminari, aunque segura de sí misma, era muy delicada. Si se desviaba demasiado, fácilmente podría desviarse hacia un camino demasiado peligroso para cualquier héroe. Kaminari. La voz de Hiro lo devolvió al presente. Corrió hacia Kaminari con expresión confundida. ¿Qué pasó ahí fuera? ¿Qué quieres decir? Respondió Kaminari con una sonrisa fría. Me encargué de todo, eso es. Hiro arqueó una ceja, sintiendo que ocultaba algo. ¿Encargué? ¿Qué significa eso? Exactamente lo que parece, rió Kaminari, restándole importancia. No quería agobiarla con los detalles más pesados de su encuentro con Todoroki. No necesitaba preocuparse por todo.
¿Acaso Todoroki no tenía solo 15 años, como ella? Kaminari se encogió de hombros para sus adentros. Todoroki es un genio, puede con todo. Creo en él. Pronto, All Might regresó y anunció el comienzo del tercer combate. Con una amplia sonrisa, gritó. En el tercer combate, el equipo de héroes es el grupo J y el de villanos, el grupo C. La siguiente pareja de estudiantes dio un paso al frente. Kirishima y Tetsu del grupo J, junto con Yaoyorozu y Mineta del grupo, se reunieron para observar el desarrollo de la nueva batalla. Mientras Todoroki y Shoji, aún agobiados por el combate anterior, permanecieron en silencio y las pantallas se iluminaron, mostrando el próximo combate. Kaminari no pudo evitar observar con atención. Esta vez, fueron Tetsu y Kirishima los que se lanzaron de cabeza a la batalla, dos chicos contundentes sin miramientos estratégicos, pura fuerza bruta. Ni siquiera lo pensaron bien. Rió Kaminari, observando a la pareja registrar cada habitación del lado de los villanos. Yaoyorozu estaba preparando algo. Usando sus dones, había colocado la bomba nuclear en el lugar más estratégico y luego comenzó a fabricar algo más. ¿Qué está haciendo? Kaminari entrecerró los ojos al ver la pantalla mientras Yaoyorozu usaba sus dones para crear un imán grande y. ¿Un juego de aerosoles? De repente, el corazón de Kaminari se le encogió. Oh, no, tengo un mal presentimiento sobre esto. Ni siquiera lo pensaron bien, ¿verdad? Kaminari rió entre dientes, observando a la pareja registrar cada habitación del lado del villano. Yaoyorozu estaba preparando algo. Usando sus dones, había colocado la bomba nuclear en el lugar más estratégico y luego comenzó a crear algo más. ¿Qué está haciendo? Kaminari entrecerró los ojos al ver la pantalla mientras Yaoyorozu usaba sus dones para crear un gran imán y. ¿Un juego de aerosoles? De repente, el corazón de Kaminari se encogió. Oh, no, tengo un mal presentimiento sobre esto. Ni siquiera lo pensaron bien, ¿verdad? Kaminari rió entre dientes, observando a la pareja registrar cada habitación del lado del villano. Yaoyorozu estaba preparando algo. Usando sus dones, había colocado la bomba nuclear en el lugar más estratégico y luego comenzó a crear algo más. ¿Qué está haciendo? Kaminari entrecerró los ojos al ver la pantalla mientras Yaoyorozu usaba sus dones para crear un gran imán y. ¿Un juego de aerosoles? De repente, el corazón de Kaminari se encogió. Oh, no, tengo un mal presentimiento sobre esto. Capítulo 48. La velocidad de la mano de Minoru Mineta rabieta. Kirishima respiró hondo, mirando el número 8 en la pared, y murmuró, ligeramente sin aliento. ¿Crees que están en el último piso? Solo quedan 3 pisos. Sí, a juzgar por cómo están organizadas las cosas, tiene que ser lo mejor, respondió Tetsu con confianza, enderezándose. Kirishima suspiró al darse cuenta de lo obvio. Se acercó a la escalera, mirando hacia arriba. Bien, ¿cuál es el plan? ¿Plan? Tetsu se burló. Con nuestros dones, ¿qué otro plan necesitamos? Kirishima se rascó el pelo rojo y puntiagudo, riéndose de su propia pregunta sin sentido. Bueno, supongo que solo hay una manera de abordar esto. Exactamente, vamos. No importa lo que Yaoyorozu y Mineta tengan preparado para nosotros, solo podemos afrontarlo de frente. Con eso, Tetsu activó su don, cubriéndose el cuerpo con una capa de hierro endurecido, y comenzó a subir lentamente las escaleras. Kirishima lo seguía de cerca, aunque mantuvo su don inactivo por ahora. Su habilidad de endurecimiento, aunque fuerte, le dificultaba moverse con libertad, y no podía durar mucho. Mientras tanto, en el piso superior, Momo se apoyó contra la pared, escuchando atentamente los pasos que se acercaban y que resonaban en la escalera de abajo. No hizo ningún movimiento innecesario ni intentó atraerlos más. Eso habría sido demasiado obvio y podría haberlos alertado. A pesar de que Tetsu y Kirishima fueron directos en su enfoque, incluso ellos percibirían si algo se parecía demasiado a una trampa. Así que, en lugar de eso, Momo esperó en silencio, preparando su trampa con cuidado. Ya vienen, podía oír los pasos pesados, lentos y cautelosos. Claramente, Tetsu y Kirishima estaban en alerta máxima. No importa lo cautelosos que sean, pensó Momo con una sonrisa pícara. Tendrán que pasar por este pasillo de todas formas. Pero su sonrisa burlona se desvaneció rápidamente al mirar a un lado.
Minoru Mineta, su compañero, la observaba de nuevo desde un ángulo desafortunado, con la mirada fija en sus piernas y el dobladillo de su falda. Mineta se rascó las uvas moradas de la cabeza con nerviosismo al darse cuenta de que lo habían pillado. A pesar de la vergüenza, sus ojos no pudieron evitar volver a su pecho. ¡Guau! Formar equipo con Yaoyorozu es un sueño hecho realidad. Aulló Mineta en su mente, casi babeando. Momo suspiró. Lidiar con las travesuras de Mineta era agotador. Aún así, volvió a concentrarse en la tarea en cuestión, justo cuando la voz de Kirishima resonó por el pasillo. ¿Por qué está tan oscuro aquí? Kirishima dudó, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra del pasillo. Tetsu también notó que algo no iba bien. Miró hacia atrás, al pasillo que habían recorrido antes, y luego al pasillo oscuro que tenían delante. Había una clara diferencia en la iluminación. Seguro que están ahí en el pasillo de ahí adelante, declaró Tetsu. Sí, en serio, murmuró Kirishima. El verdadero problema es que este pasillo es una trampa, y tenemos que atravesarlo. Tetsu frunció los labios. Y con nuestros dones, no hay vuelta atrás, ¿eh? Tendremos que entrar directamente. Vaya. ¿Por qué terminamos en el mismo equipo? Kirishima gimió de frustración, pero aceptó la situación. Activó su don de endurecimiento, convirtiendo su cuerpo en una armadura sólida como la piedra, aunque dejó algunas articulaciones flexibles para mantener cierta movilidad. Muy bien, hagámoslo. Tanto Tetsu como Kirishima mantenían la vista fija en la puerta al final del pasillo, temerosos de que Mineta saliera de repente y les lanzara sus pegajosas uvas. Prestaban menos atención a sus pies, seguros de que el camino estaba despejado. Grieta, ¿eh? ¿Qué fue ese sonido? Se miraron el uno al otro antes de bajar la mirada simultáneamente. Kirishima se desanimó. Algo pegajoso y negro se le pegaba al pie. Teñió las uvas moradas de negro. Pensó Kirishima al notar las trampas hábilmente camufladas. El suelo y las paredes estaban recubiertos de tal manera que eran casi imposibles de detectar. Quítate los zapatos, Tetsu tuvo un raro golpe de genialidad y estaba a punto de compartir su plan cuando la voz de Momo resonó desde el pasillo. Tetsu, mira aquí. ¿Eh? Tetsu se giró instintivamente hacia su voz, solo para ver a Momo y Mineta juntos, sosteniendo un imán enorme, apuntándolo directamente. Ah. Antes de que Tetsu pudiera reaccionar, la poderosa fuerza del imán lo atrajo hacia adelante y lo estrelló contra él con un fuerte ruido metálico. Auge. El impacto resonó por todo el pasillo, el sonido del metal golpeando contra metal resonó como un trueno. Es ahora. Con el plan funcionando, Momo no perdió ni un segundo. Sacó un rollo de cinta de su cintura con la intención de atar a Tetsu. Según las reglas de la competencia, atar a un oponente con esta cinta significaba su eliminación oficial. Pero Tetsu no se rendiría sin luchar. Desactivó su don y su cuerpo volvió a la normalidad mientras intentaba liberarse. Tras todo su entrenamiento con Daimon Sensei, había aprendido a no rendirse sin un contraataque. Mientras tanto, Kirishima, tras quitarse los zapatos, corrió por el pasillo a toda velocidad. El partido estaba llegando a su momento crítico. Pero justo cuando Tetsu recuperaba el equilibrio, la aparente pereza de Mineta se desvaneció. Su mirada se agudizó y, en un instante, sus manos se movieron a una velocidad asombrosa. En tan solo un instante, dos uvas negras volaron de las manos de Mineta, pegando los brazos de Tetsu a su cintura, inmovilizándolo. ¿Qué demonios? Gritó Kaminari desde la sala de monitoreo, observando la escena. ¿A eso se refieren con velocidad legendaria de una sola mano? Ver para creer. Tetsu, con los brazos pegados, solo pudo observar con frustración cómo Yaoyorozu lo envolvía con calma con la cinta, sellando su destino. Desesperado, gritó pidiendo ayuda. Kirishima. ¿Qué haces? Ven aquí y ayúdame. Su voz resonó con fuerza por el pasillo, pero incluso estando completamente inmovilizado, no llegó ayuda. En cambio, escuchó la voz resignada de Kirishima a sus espaldas. Olvídalo, hombre. Perdimos. Tetsu, aún confundido, no entendía qué había pasado. Pero si hubiera podido darse la vuelta, se habría dado cuenta inmediatamente del problema. Kirishima había pisado otra uva negra. Mineta no podía confiar en una sola trampa de uva.
Bajo la guía de Momo, varias uvas cuidadosamente camufladas se habían colocado estratégicamente a lo largo de su camino, atrapando a ambos chicos. De vuelta en la sala de monitoreo, estallaron las ovaciones, especialmente por la brillante actuación táctica de Momo. Incluso Olmig, que había estado observando en silencio, quedó impresionado. Bien hecho, Yaoyorozu Momo. Excelente uso de la estrategia y el trabajo en equipo. Kaminari tampoco pudo evitar sentirse asombrado. Antes creía que esas elaboradas estrategias de batalla del anime eran exageradas. Pero tras presenciar el plan de Momo en acción, se vio obligado a reconsiderarlo. El llamado aplastamiento del coeficiente intelectual, resulta que es real después de todo, murmuró para sí mismo, sonriendo con renovado respeto. Capítulo 49. La voz de una niña. En poco tiempo, los grupos restantes terminaron sus partidos. Como cada partido solo duraba 15 minutos, todo terminó en 2 horas de clase. Quizás fue la intensidad del combate entre Midoriya y Bakugo en el primer juego lo que marcó la pauta para los demás, haciendo que todos abordaran sus partidas con mayor seriedad. Como resultado, el nivel de competencia se mantuvo alto, dejando a Kaminari profundamente entretenido. Un individuo en particular que le llamó la atención fue Tokoyami Fumikage. Su don, una fusión de los tipos mutante y emisor, le permitía no solo poseer una agilidad similar a la de un pájaro, sino también invocar una entidad sombría con forma de pájaro. Kaminari no pudo evitar sentir curiosidad. Se preguntó qué se sentiría al tocar a esa criatura sombría, sin duda, debía ser una sensación extraña, ¿verdad? En cuanto a su encuentro anterior con Todoroki, si bien generó más preguntas que respuestas, no pareció afectar mucho el ambiente general de la clase. Como Bakugo lo expresó sin rodeos, fue bastante aburrido. Finalmente, tras la 7ª hora, los alumnos de la clase 1, dieron por concluida su jornada. La mayoría de los profesores y alumnos ya habían abandonado el edificio del curso de héroes, salvo los pocos que aún se quedaban, como Kaminari y algunos otros de la clase 1A. Kaminari estaba recogiendo sus cosas cuando Kirishima y Ashido Mina se acercaron a él con una propuesta. Querían esperar a Midoriya y presentarse como es debido. Lo siento, necesito irme a casa pronto, respondió Todoroki con frialdad, recogiendo su bolso y saliendo del aula sin más explicaciones. En cuanto a Bakugo, ya se había ido con una expresión tormentosa, dejando al grupo sin otra opción que desviar su atención hacia Kaminari y Yaoyorozu, quienes también se estaban preparando para irse. Kaminari se rió entre dientes. Me encantaría, pero voy a casa de Yaoyorozu a estudiar electromagnetismo después de la escuela, así que, quizás la próxima vez. Al ver sus expresiones de decepción, Kaminari rápidamente agregó. No se preocupen, ya he memorizado los nombres de todos. Para demostrarlo, señaló a cada uno, recitando sus nombres completos a la perfección. Con una sonrisa pícara, saludó con la mano y siguió a Yaoyorozu fuera del aula. Yaoyorozu lo siguió en silencio, con el rostro lleno de expectación. Para un observador casual, podría parecer que estaba emocionada por una velada romántica, pero en realidad, simplemente ansiaba volver a estudiar y enseñar. Aunque Kaminari era guapo y talentoso, Yaoyorozu había crecido rodeada de gente exitosa y atractiva. No albergaba ningún interés romántico. Para ella, esto era puramente un intercambio académico, nada más y nada menos. Lo mismo le pasaba a Kaminari. No le interesaban las menores de edad, a pesar de la madurez y apariencia desarrollada de Yaoyorozu. Estaba concentrado en sus metas y ambiciones. No tenía tiempo para distracciones como el amor. Pero como en la vida, las cosas rara vez salen según lo planeado. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Kaminari. Justo cuando el auto de lujo de la familia de Yaoyorozu llegó a las puertas de la escuela, y Kaminari estaba a punto de subir, de repente escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. ¿Kyoka? ¿Qué pasa? Kaminari se giró confundido al ver que Hiro se acercaba. Yaoyorozu permanecía en silencio a su lado, observándolo. Hiro parecía un poco sin aliento, pero se recompuso antes de hablar. Lo que dijiste esta mañana, ¿hablabas en serio? ¿Qué dije esta mañana? Preguntó Kaminari, rascándose la cabeza antes de sonreír. Ah, ¿te refieres a la banda de Pikachu? Hiro asintió, agarrando nerviosamente su bolso. Sí, claro que iba en serio. ¿Por qué no? Dijo Kaminari con entusiasmo.
¿Qué tal mañana? Es domingo y no tenemos clases. Podemos ir al estudio de mi casa, hablar de los detalles de la banda y quizás incluso trabajar en nuestro primer tema. El rostro de Gir se iluminó. ¿En serio? Suena genial. Al ver su expresión de felicidad, Kaminari le devolvió la sonrisa. Sí, no hay problema. Será divertido. Con eso, Hiro se despidió de Kaminari y Yaoyorozu, y rápidamente regresó a la escuela, probablemente para unirse a Kirishima y los demás para su pequeña reunión. Mientras Kaminari observaba su figura alejarse, no pudo evitar sacudir la cabeza con diversión. «¡Qué chica tan linda!», pensó. «¿Vamos?», preguntó Yaoyorozu, subiendo al coche con silenciosa emoción. Kaminari hizo lo mismo, agarrando la puerta del coche justo cuando estaba a punto de entrar cuando, Kaminari. «Nos vemos mañana». Se detuvo a medio paso, se dio la vuelta confundido, pero no vio a nadie. Encogiéndose de hombros, subió al coche. Cuando el lujoso vehículo comenzó a alejarse, ninguno de ellos notó la esbelta figura que se encontraba junto a las puertas del curso de héroes. Hiro Kyoka, una vez más, había venido a ver cómo se alejaba el coche, con la mirada fija en las brillantes luces traseras rojas hasta que desaparecieron de la vista. Se mordió el labio, se dio la vuelta y regresó a la escuela. «Nos vemos mañana», susurró al cielo vacío, sus palabras fueron llevadas por la suave brisa. Mientras tanto, de vuelta en la escuela, Midori ya acababa de regresar al aula con el brazo vendado. En otra sala, los profesores se reunían de nuevo, esta vez bajo la dirección del director Nezu, para revisar las grabaciones de audio y video que All Might había traído. Esta vez, el aula no estaba tan llena como al principio del día. Muchos de los profesores mayores se habían marchado, ocupados con sus propios trabajos. Pero los más importantes seguían presentes. Aizawa, el tutor de la clase 1A, el tutor de la clase 1B y, por supuesto, Midnight. Normalmente, Midnight habría regresado a Saitama donde se encontraba su oficina, pero al escuchar que la reunión era sobre Kaminari, decidió quedarse. «Muy bien», dijo el director Nezu al terminar la grabación. «¿Qué les parece?». La expresión de All Might era inusualmente seria, mientras que Aizawa permaneció contemplativo. Tras un momento, Aizawa habló. «Este chico, Kaminari, tiene una inteligencia emocional muy superior a la de sus compañeros. Y a diferencia de Yaoyorozu, no se trata solo de coeficiente intelectual. Posee una comprensión profunda y única del corazón humano». Capítulo 50. Gracia y autorrecomendación. Vlad, el tutor de la clase B, se acarició la barbilla pensativo y asintió. Si este chico sigue creciendo, será una figura a tener en cuenta, ya sea como héroe o... Bueno, algo más. El director, Nezu, interrumpió, cambiando su habitual actitud alegre por un tono más serio. Precisamente por eso necesitamos vigilar de cerca a Kaminari Denki. Está en una situación delicada, y es nuestra responsabilidad guiarlo, asegurarnos de que no se desvíe del buen camino. ¿Pero cómo?, preguntó Aizawa, mirando brevemente a All Might. No podemos tratarlo de forma tan diferente a los demás estudiantes. Señalarlo podría empeorar las cosas. All Might esbozó una sonrisa tímida antes de adoptar una expresión más seria. Quienes no siguen las reglas son considerados basura, pero quienes no valoran la vida son peores que la basura. La filosofía de Kaminari de que hay que darlo todo y aceptar el resultado pase lo que pase es noble. Pero cuando dice que priorizaría salvar a un compañero antes que proteger una ciudad, yo no puedo decir si está bien o mal. Su voz se apagó, inseguro de cómo conciliar este dilema. Según el código de conducta de los héroes, el bien común, la seguridad de la ciudad, debía ser lo primero. Pero en el fondo, All Might sabía que, si él estuviera en el lugar de Kaminari, habría tomado la misma decisión. La diferencia, claro, radicaba en que All Might tenía la capacidad de hacer ambas cosas: salvar la ciudad y proteger a su compañero. Kaminari, aún un estudiante, se enfrentaría a mucha más presión. Kaminari es de los que siguen su corazón, dijo Aizawa. Cuando las cosas se ponen difíciles, se salta las reglas y cree que es lo correcto. Lo vimos cuando usó su don ilegalmente para salvar a ese anciano en el parque Oniya. No dudó, no pensó en las consecuencias. Simplemente actuó. Medianoche, recordando su primer encuentro con Kaminari en el parque, asintió. Exactamente. Es un rompedor de reglas en caso de emergencia.
Eso puede ser tanto su fuerza como su perdición. Aizawa continuó. En cierto modo, es una cualidad admirable actuar con decisión en el calor del momento, esencial para un héroe. Pero también es peligroso. Si no le importa demasiado la importancia de las reglas, podría fácilmente justificar comportamientos imprudentes. En ese punto, ¿qué lo diferencia de los villanos? La sala quedó en silencio mientras las palabras de Aizawa flotaban en el aire. Todos comprendieron la gravedad de lo que decía. Nezu se inclinó hacia adelante, con sus pequeñas patas entrelazadas sobre la mesa. Kaminari, como bien dices, está en la cuerda floja. Tiene una sólida brújula moral, pero a menos que la mantenga equilibrada, corre el riesgo de caer en la delincuencia o simplemente de tomar malas decisiones con resultados catastróficos. La mente aguda y estratégica de Nezu ya estaba buscando soluciones. Primero, necesitamos fortalecer su comprensión de las leyes y regulaciones que rigen el trabajo de los héroes. Necesita comprender que estas reglas no existen para restringirlo, sino para protegerlo a él y a quienes salva. Deberíamos asignarle un héroe profesional que pueda comunicarse con él frecuentemente, alguien que lo guíe en las zonas grises que surgen en el campo. Los profesores asintieron en señal de acuerdo, comprendiendo la necesidad de un mentor. Segundo, continuó Nezu, deberíamos trabajar para fortalecer su respeto y confianza en la sociedad de los héroes. Si logramos que se sienta más conectado con la red de héroes, será menos probable que se vuelva rebelde. Por último, Aizawa, me gustaría que ampliaras tu formación. Incluye algunos casos prácticos sobre el lado oscuro de la villanía, temas que normalmente cubrimos en segundo año. Kaminari necesita ver las consecuencias del poder descontrolado y la anarquía. Entendido, respondió Aizawa. Siempre estaba dispuesto a adaptar sus métodos para ayudar a sus alumnos. Ahora solo necesitamos averiguar qué profesor puede mantener contacto regular con Kaminari, dijo Nezu, mirando alrededor de la habitación. Por un momento, nadie habló. Olmig, quien había sacado el tema a colación, guardó silencio. Ya estaba muy ocupado con Midoriya y no podía asumir la responsabilidad de ser mentor de Kaminari. Justo cuando parecía que nadie se animaría, Midnig levantó la mano con una sonrisa segura. Lo haré. Vivo en Saitama, igual que Kaminari, y lo he visto correr en el parque Omiya por las mañanas. No me costaría charlar con él de vez en cuando. Además, creo que ya se siente cómodo conmigo. Nezu asintió con aprobación. Gracias, medianoche. Solo recuerda pedirle a Kaminari su información de contacto directamente. No podemos revelarla sin su permiso. Claro, dijo medianoche, sin dejar de sonreír. Hablaré con él el próximo lunes. Quizás incluso me lo encuentre corriendo mañana. Con esto, la reunión concluyó. Kaminari se había convertido oficialmente en el centro de atención de la preparatoria UA, aunque felizmente lo ignoraba. En ese preciso momento, se encontraba en la finca Yaoyorozu, saboreando un té de alta calidad mientras la siempre entusiasta Yaoyorozu Momo le daba clases de electromagnetismo. Cuando el reloj dio las 7, el mayordomo le recordó amablemente a Momo que era hora de terminar. Ella dejó a regañadientes el puntero retráctil que había estado usando para ilustrar conceptos, mientras que Kaminari, tras 2 horas de intensa concentración, dejó escapar un suspiro de alivio. Aprender electromagnetismo con Yaoyorozu no fue tarea fácil, aunque no podía negar cuánto apreciaba su esfuerzo. Gracias, Yaoyorozu-san, dijo Kaminari con seriedad, inclinando ligeramente la cabeza. Llevas 2 horas seguidas enseñando. Te lo agradezco mucho. Antes, Kaminari le había sugerido que se sentara, pero Yaoyorozu insistió en ponerse de pie, diciendo: hoy soy la profesora, así que debo aparentar. Su dedicación lo dejó impresionado y conmovido. Yaoyorozu sonrió cálidamente. No es ninguna molestia. Con gusto te ayudaré. Kaminari, inmensamente agradecido, juró en silencio corresponder algún día a la generosidad de la familia Yaoyorozu. No podía evitar la sensación de que su generosidad al permitir que su hija le diera clases particulares con tanta libertad venía acompañada de una comprensión tácita. Fuera cual fuera la razón, sabía que les debía algo. Si alguna vez tengo la oportunidad, me aseguraré de devolverte este favor, pensó Kaminari. El vínculo entre él y la familia Yaoyorozu se había fortalecido. Yaoyorozu interrumpió sus pensamientos con una pregunta. Kaminari, ¿te parece bien que me una a la banda de Hir?
Kaminari parpadeó sorprendido. ¿Quieres estar en la banda? ¿Tocas algún instrumento? Ella negó con la cabeza. No, no se me dan bien los instrumentos musicales. Entonces, ¿por qué? Preguntó Kaminari confundido. Sonrió dulcemente. Pensé que podría ser la manager de la banda. Parece divertido y me encantaría ayudar. Kaminari dudó. ¿Por qué elegirnos? Hay muchas bandas que podrías manejar. Porque son mis compañeros de clase, respondió en voz baja. Y. Creo que dirigir su banda sería una experiencia maravillosa. A veces, la intuición de una chica es todo lo que necesitas.